después de este tiempo de alabanza y de adoración, donde hemos sentido la presencia de Dios y donde Dios nos habla, nos ministra a través de la alabanza, ¿no? Muchas frases, palabras que a veces encajan con nuestra necesidad y que son como oraciones, ¿no?, hacia Dios para su gloria y también pudiéndonos reflejar en ellas, ¿no? Muy bien, pues vamos a leer ahora la palabra de Dios. Seguro que nos va a edificar y va a responder también a nuestros anhelos y a nuestras necesidades. La carta de Hebreos, posiblemente se cree que la escribió Pablo. El propósito de esta carta es hablar a los creyentes de que Cristo y la fe cristiana son superiores al judaísmo. Esta carta está escrita a los judíos conversos, ¿no?, a los que se habían convertido a Cristo y habían aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Y en esta carta hay muchas advertencias a los judíos a no desviarse, a no caer, a no deslizarse, a no coger un rumbo diferente del que ya inicialmente habían decidido, que era seguir a Cristo, ¿no? Entonces, también estos hebreos judíos convertidos al cristianismo eran personas que cuando se convertían, a veces sus familias les desheredaban, a veces les encarcelaban, tenían malos tratos, les daban la excomunión, o les decían, pues ya no pertenecéis al pueblo judío. Eso ocurre con muchas religiones y ocurre con muchas sectas, ¿no? Perdían el trabajo y tenían escarnio, burla, menosprecio. Y en un sentido también, en esta sociedad en la que vivimos, también pasa con aquel que se identifica con Cristo, a cierta burla, escarnio, menosprecio, o por lo menos no te hacen caso, ¿no? Porque nuestra sociedad cada vez es más atea y más indiferente hacia Dios. Entonces, el capítulo 1 de Hebreos les está diciendo que Dios ha hablado por el Hijo. Entonces, Hebreos capítulo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora en este tiempo Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la gloria y la imagen de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces les está diciendo a los hebreos que estaban dudando, ¿no?, de su decisión por Cristo. ¿Quién no a veces duda? La duda viene, la incertidumbre viene, y aspectos que tienen que ver con la lucha espiritual y también con la presión social, ¿no? ¿Por qué seguir este camino si puedo seguir otros, ¿no? Pero bueno, aquí les está diciendo que los profetas antes hablaron, pero que es heredero de todo, no es cualquier hombre, es el heredero de todo, el heredero de Dios. En Él también se hizo el universo, Él es el resplandor de su gloria y Él además es el que ha purificado nuestros pecados, ¿eh? Y no solamente eso, sino que es superior a los ángeles. Les está diciendo a los hebreos que los profetas en los cuales ellos habían creído y confiado está bien, pero ahora tenemos otro en el cual se puede confiar más. Es el mismo Hijo de Dios, el que ha creado los cielos y la tierra, mayor que los ángeles, y encima Él es el que ha purificado nuestros pecados. El gran sumo sacerdote que se esperaba en el Antiguo Testamento está ahora aquí, entre nosotros, ¿no? Le está diciendo que a Él hay que oír. Y aquí en Colosenses, capítulo 1,
versículo 15, dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Jesús fueron creadas todas las cosas. Y vemos que Él es creador juntamente con Dios. Y por eso la Biblia habla de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios y tres representaciones de Dios en uno mismo, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas, los cielos y las que hay en la tierra, las que son visibles y las que son invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y luego dice que en Él, en Jesús, subsisten todas las cosas. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. O sea que en Él está toda la plenitud de Dios. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Les está diciendo, este Hijo de Dios es Dios hecho carne en el cual podemos confiar y en el cual podemos tener esa esperanza. Porque algunos estaban tenían dificultades para perseverar en su fe cristiana, ¿no? Entonces, les era difícil, ¿no?, seguir. Y esta carta les anima a perseverar. 2 Corintios 2:4, vamos a leer. Perdón, 4:4. Dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y aquí vuelvo a decir, el cual es la imagen de Dios. Cuando nosotros vemos una imagen, es una representación exacta de lo que nosotros somos. Tú te miras en el espejo y es una representación exacta, pero esa imagen no eres tú. Jesús es la imagen de Dios. Es exactamente, coincide con todos los gestos, las formas, el espíritu y todo el carácter de Dios. Él es Dios, ¿no? Reflejado, Cristo reflejando a Dios. Él es la imagen del Dios, de Dios mismo. Esta carta aquí sigue hablando, les sigue diciendo en Hebreos 2, les da una advertencia, ¿no? Y esto es algo que también es la advertencia para nosotros los creyentes en esta época, en este tiempo, que quizás las características son diferentes, pero necesitamos también esta exhortación. Hebreos 2. Por lo tanto, les está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible, el Todopoderoso, el Hijo de Dios, creador con Dios, mayor que los ángeles, Él, el primogénito de los muertos, el que murió por su sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo no vamos a esperar en aquel que es mayor que todas las cosas, que es Dios mismo, ¿no? Les dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice que atendamos a las cosas que hemos oído. Y luego dice una palabra muy interesante. No sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Cuando vemos un montañero que sube por un terraplén helado, no usa unas zapatillas lisas, ¿no? Usa crampones, porque si no se desliza, se cae. Entonces deslizarse es igual a perder el lugar que te corresponde, ¿no? Deberías estar en ese lugar, pero te puedes deslizar. O subes una cuesta de barro y te puedes deslizar hacia abajo, ¿no? Perder
el lugar de preeminencia, perder altura, perder visión, perder percepción, ¿no? A veces los funestos descuidos, ¿no? Y la falta de interés, la apatía, la indiferencia, y podemos caer en eso, ¿no? La corriente que nos puede arrastrar y nos puede sacar del puerto seguro que es Cristo, ¿no? Entonces, todos, ¿no? Estamos inclinados por naturaleza, ¿no? Al descuido, a la indiferencia. Podemos prestar atención a otras cosas y alejarnos lentamente de Jesús. Y Él les está diciendo, no os alejéis de aquel al cual habíais creído al principio, no os alejéis de Él, sino más bien enfocar vuestra mirada en Él, para no deslizarte y perseverar en la fe cristiana, ¿no? Es una palabra muy interesante, ¿no? que nos podemos deslizar. Aquí mismo en Hebreos, porque es una carta que habla mucho de esto, en Hebreos aquí mismo 3:7, habla que, versículo 8, el mismo 3, capítulo 3, el versículo 1, les dice en el 3:1, vamos a leerlo porque eso también nos alienta a nosotros, ¿no? Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, o sea que hemos sido llamados a participar del cielo, de la salvación. Considerad, ¿no? Al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús. Considerémonos a Él, que Él hizo. Y luego sigue diciendo, ¿no? El cual es fiel al que lo constituyó, ¿no? Y como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El versículo 6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Les está diciendo, retengamos firme hasta el fin la confianza que hemos tenido en Cristo. ¿Para qué? Para gloriarnos luego en esa esperanza de salvación. Así que en la vida lo que hay que hacer es retener lo que hemos recibido, no deslizarnos, no apartarnos, ¿no? Sino mantenernos en esa línea. Sigue diciendo el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Claro, el apóstol Pablo les estaba diciendo a los judíos, ¿os acordáis de la poca fe que tenían vuestros padres antiguos que iban a entrar a la tierra de Canaán? Endurecieron sus corazones, hubo rebeldía, hubo pecado, hubo falta de fe, hubo una serie de cosas que al final endurecieron, provocaron a Dios en el desierto y vieron las obras de Dios, pero sin embargo al final Dios les dejó 40 años en el desierto por causa y el disgusto de esa generación que no quisieron entrar. Y dice aquí, versículo 10, dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Qué es vagar en el corazón? No conocer los caminos. Es estar pensando en ti mismo, no considerar los caminos de Dios. Vas para aquí, vas para allá, voy allí, voy atrás, pero la importancia de aferrarnos a Cristo y de mirarlo a Él. Versículo 13 dice, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza que habíamos tenido en el principio. Les está diciendo Hebreos, esa confianza que tenéis en el principio. Tenéis que perseverar en esa confianza que tenéis desde el principio hasta el final. Mantengámonos firmes. No os dejéis engañar por causa del pecado. Y bueno, aquí en Primera de Juan, capítulo 2,
porque esto es algo que está en todas las demás cartas. Primera de Juan, no el Evangelio, la carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Les dice también, ¿no?, a los hermanos, porque esto es algo que es una lucha constante en la vida cristiana. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. En este tiempo, ¿no?, donde la mundanalidad, donde el escaparate de la sensualidad, de la vanagloria, está al alcance, o al menos al alcance de algunos, otros van en pos de esa meta para satisfacer sus deseos, pero les dice que esto no viene de Dios, eso viene del mundo, la tentación y todo eso. Deseos de los ojos, vanagloria de la vida, proviene del mundo. Nosotros tenemos que discernir de no apartarnos de nuestra fe en Cristo, por mucho que el mundo insinúe todo lo que podemos conseguir ahí. Que se puedes tener cosas, pero no depositar la confianza en ellas, ¿no? Pero aquí algo interesante dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo pasa. Yo si me dedico a vivir en el mundo, a disfrutar del mundo, el mundo pasa. Si me dedico a disfrutar mis deseos van a pasar. Ah, pero si hago la voluntad de Dios, permanezco para siempre. Esa es la cosa, ¿no?, que Dios les está diciendo. Hebreos, no os mováis del fundamento de la fe, en la cual habéis empezado en esa vida. Y sí que tenían tentaciones porque se lo estaban pasando mal, ¿no? Entonces, esa es la realidad. Vamos a leer un par de versículos más en relación a esto. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. 1 Timoteo 1, 19. Encargo de Pablo a Timoteo, le está hablando de la importancia de la perseverancia como siervo de Dios, de ser ejemplo y testimonio de fe a otros creyentes. Esta es otra cosa, ¿no?, también, que es importante tener referencia de buenos creyentes que andan en los caminos del Señor, ¿no? Entonces le da un mandamiento y le dice el versículo 10, dice, mantén la fe y la buena conciencia, algunos desecharon esa fe y desecharon esa conciencia, y dice que naufragaron en cuanto a la fe, algunos. O sea, que naufragaron en cuanto a la fe, algunos. Sabemos que es un naufragio. El naufragio tiene que ver con la pérdida de todas las cosas, o al menos muchas. ¿Y qué creyente puede naufragar? Aquel que no ha valorado lo que tiene y lo echa por la borda. Y ya su fe y su buena conciencia ya no están. Y hay nombres aquí de estos creyentes, de los cuales son Himeneo, le dice, mira, lo que ha pasado con Himeneo, naufragó, caminó bien, pero luego naufragó, ¿no? Y Alejandro, es lo que, un naufragio es lo que ocurre, lo pierdes, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que tengamos esperanza, mientras hay vida y esperanza. Y Dios es un Dios de restauración. Y vemos en la Biblia que Dios restauró pues a muchas personas, ¿no? Aquí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 4,
Segunda de Timoteo 4:4. Dice que habrá personas que no, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convenzón de oír se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a un cuento que no tiene sentido, que no tiene propósito. ¿En cuántas fábulas hoy la sociedad está creyendo? ¿En cuántas ideas que son vanas, superficiales, sin sentido y creen en ellas, ¿no? Pues son fábulas, cuentos inventados por hombres en los cuales muchas personas siguen. Pero tú dices, sé sobrio, soporta las aflicciones, ¿no? Entonces dice, bueno, soporta las aflicciones. El otro día estábamos hablando justamente de eso, ¿no? Soportar las aflicciones. Cuando Dios te llama y empiezas a caminar en el Evangelio, te das cuenta que hay que pagar un precio. Y algunos creyentes dicen, sí, Señor, lo voy a hacer, pero tú me vas a ayudar. Y otros pues se van retirando las excusas, ¿no? Cuando Jesús dijo, bueno, seguidme, hubo dos personas que dijeron, bueno, primero déjame que disfrute de la vida, que me he casado y tengo mi familia, y entonces luego te seguiré. Excusa. Otro, no, es que he comprado una yunta de bueyes y tengo que, me encantan los bueyes, tengo que cosechar la tierra, tengo que trabajar, sí, está bien, pero sígueme, ¿no? Y es lo que a veces nos cuesta dar nuestro tiempo y sacrificarnos por causa del Evangelio. Entonces siempre tiene que haber ese esfuerzo, ¿no? Por parte de nosotros. Pero tenemos a Dios que nos ayuda. Sí que caemos a veces, sí que fallamos a veces. Pero sin embargo, el Señor quiere que nosotros retomemos, ¿no? Y vayamos adelante y podamos alcanzar la meta, que es lo que aquí Pablo quiere que los hebreos alcancen, que alcancen la meta. Aquí en Hebreos capítulo 4 también, versículo 16, versículo 11 también dice, les está animando, ¿no? Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, procuremos entrar. En Lucas capítulo 13, versículo 24, se nos habla de que algunos procurarán entrar, pero luego dice, pero no podrán. Entonces nos dice, procuremos entrar en el reposo de Dios, en la salvación. Pero luego nos dice que qué es lo que nos tiene que acompañar, la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Con la palabra de Dios en nuestro corazón, que es la que descubre los pensamientos, las intenciones, las que manifiestan todas las coyunturas y tuétanos de nuestra alma, la que nos ayuda a descubrir los errores de nuestra alma, la que nos ayuda a descubrir a veces lo mal que estamos. Y eso hace que nosotros procuramos entrar cambiando, esforzándonos y cambiándonos y cambiando, ¿no? Así que requiere un avance hacia la meta celestial, aferrarnos a la palabra y también pues procurar entrar, ¿no? Es importante la oración, porque allí en la oración tenemos que contar a Dios nuestros pecados, nuestros errores, nuestros fracasos, y con la palabra de Dios cambiar y enfrentarnos, alcanzar la meta que tenemos por delante, ¿no?
Por eso luego dice el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Les está diciendo, sí, es verdad, como seres humanos a veces nos desviamos, como seres humanos a veces nos atascamos, pero ahora acerquémonos a Dios, al trono de la gracia, porque es un trono de gracia, un trono de perdón, un trono de misericordia, un trono de compasión. Y si nos acercamos allí, entonces recibiremos el socorro. En vez de deslizarnos, ¡socorro!, nos ponemos en el lugar. En vez de naufragar, cuando uno está naufragando que dice, ¡socorro!, que me ahogo, y alguien va y le rescata. Pues nosotros somos así, ¡socorro!, que me ahogo, ¡socorro!, que me deslizo, trono de gracia. Y ahí está Dios para darnos la mano y levantarnos y ayudarnos a que podamos alcanzar esa gracia y esa misericordia, ¿no? Así que tenemos de parte de Dios el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón, el poder espiritual, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? Y todas las bendiciones que tienen que ver con la salvación, las tiene Él. Por eso hay que ir a Él. No podemos ir a ningún otro, ¿no? Las tiene Él, ¿no? 5:11 también dice, Hebreos 5:11, os dais cuenta que esta carta es una carta de exhortación a la perseverancia y a no caer de lo que hemos entendido y conocido en el principio. Aquí habla de advertencia contra pues, esa falta de madurez a veces que puede tener un creyente. Y esa falta de madurez pues a veces tiene que ver con los pocos esfuerzos o débiles esfuerzos, o la apatía, la indiferencia, la comodidad espiritual que hace que el creyente no crezca espiritualmente, ¿no? Entonces les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos en oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, llegando a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imaginémonos un joven de 16 años que todavía está con el biberón. Pues a veces hay creyentes así, que pasan los años y siguen con el biberón. Y también es una advertencia a que no nos podemos quedar atascados, sino que Dios quiere que haya crecimiento siempre, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? Habla aquí del versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sentidos ejercitados, ¿no? La importancia de tener los sentidos ejercitados. ¿Cómo podemos tener sentidos ejercitados? Claro, si tú quieres tener músculo, tienes que levantar ciertos pesos. Si quieres correr un maratón, tienes que empezar a ir corriendo poco a poco hasta que al final llegas al maratón. No puedes empezar a hacer un maratón si antes no lo has hecho, porque te puedes morir en el intento, ¿no? Ahora, el ejercitarse significa que hay una preparación previa. Y en ese ejercicio previo vamos alcanzando las metas que nos hemos propuesto. Entonces, qué importante es, ¿no?, que mediante la práctica de la obediencia, mediante la práctica de la justicia, mediante la práctica de todas las disciplinas espirituales, podemos alcanzar el ejercitarnos. Pablo dice que el ejercicio físico para poco es provechoso. Para algo, ¿no? Podemos alcanzar 20 kilómetros, levantar un peso de 50 kilos, ser fuerte, pero dice, pero el ejercicio espiritual para mucho aprovecha. O sea que aprovecha más el ejercicio espiritual que el ejercicio físico.
Y luego sigue diciendo Pablo, porque el ejercicio espiritual tiene promesa de vida eterna. Aleluya. Así que nos estamos ejercitándonos para ser ciudadanos del cielo. Aleluya. Amén. Entonces, en ese ejercicio debe haber madurez, proyección, desarrollo, crecimiento, y eso va a hacer que seamos lo que Dios también quiere, que no estemos siempre con el biberón, tomando la leche del biberón y la papillita, ¿no? Y que los demás nos hagan el biberón, y que los demás nos hagan la papillita, sino que yo lo tengo que aprender a cocinar también. Y desarrollar ese carácter cristiano, ¿no?, que Dios quiere para nosotros. Vamos a pasar a leer en el mismo capítulo 10 de Hebreos. Dice, versículo 35. No perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón. A los hebreos están diciendo, mira, habéis creído en Cristo. No perdáis esa confianza, porque esa confianza tiene un galardón, un premio, una corona. Entonces, perseverar en la fe en Cristo significa que al final de mi vida recibiré la corona y el galardón. Y entonces les dice, no perdáis la confianza, luchar, trabajar, esforzaros, porque hay un galardón. Aleluya. Hay un galardón. Y le dice, no perdéis vuestra confianza. Hebreos, ánimo, seguir adelante. Y dice el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Paciencia, voluntad de Dios, promesa. Claro, la paciencia nos cuesta esperar, pero la paciencia es importante en la vida cristiana. ¿Por qué dice el 37? Porque aún un poquito, hay que esperar un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, es Jesús. Él viene, no tarda. Pero yo también puedo dejar esta vida inesperadamente. Él igual, cuando Él venga yo no estoy aquí. El que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué es retroceder? Es deslizarse, es naufragar. Así que no tenemos que retroceder. Y Él dice, pero nosotros, y yo creo que vosotros también, hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No, yo no soy de los que retroceden. No, eso de retroceder no va conmigo. Yo voy adelante, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. No, retroceder no. Yo voy adelante. Y dice que retroceden para perdición. Así que pierden el galardón, ¿no? Sino los que tienen fe para preservación del alma. La fe preserva nuestra alma. Esa es la esperanza de la resurrección, la vida eterna con Cristo, ¿no? Y aquí hay una exhortación, en el versículo 22 del capítulo 10, dice, acerquémonos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es una representación de que uno se pone bajo el raudal de la sangre de Jesús y le limpia de todo pecado, y su conciencia es limpia porque sabe que ha sido perdonada de sus pecados. Así que el acusador ya no puede venir,
y acusar de los pecados, sino que uno dice, el Señor me ha limpiado y mi conciencia está limpia. Así que si el diablo viene y dice, vete por donde has venido, porque yo estoy limpio de mis pecados, Jesús ha muerto en la cruz. Y entonces les dice eso, acerquémonos. Y luego sigue diciendo, mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Qué es una fluctuación? Pues movimiento, ¿no? De un lado a otro. Santiago también exhorta a los creyentes, ¿no? Que no seáis hombres y mujeres de doble ánimo. Aquí un ánimo, aquí otro. Firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Así que nuestra esperanza es como una profesión. Cuando tú tienes una profesión de enfermera, de carpintero, de electricista, de albañil, es una profesión a la cual te dedicas porque es tu profesión. Pero la vida cristiana también es una profesión. Y tiene esa profesión, dice que tiene una esperanza y fiel ha sido el que lo ha prometido. El que trabaja tiene un sueldo y el que tiene la profesión cristiana tiene una corona. Y es lo que les quiere decir, ánimo, adelante. Y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos en hacer bien y buenas obras. Entre los creyentes, la estimulación a buscar a Dios, la estimulación a servir, la estimulación a amar. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. Estaba pensando cuántos creyentes no se congregan. Y la Biblia nos dice que un creyente puede ser creyente, tener fe, pero si no se congrega, pierde la gran bendición de Dios, que es unirse con otros creyentes. No, yo no necesito, yo no. E incluso las personas que vienen a la iglesia no vienen nunca, o a veces. Hoy me apetece, voy a ir al culto, a ver quiénes van. No son perseverantes en congregarse. No vengo, me aburro. Entonces, algunos tienen esa costumbre, ¿no? Pero el Señor dice que tenemos que perseverar en la comunión con los demás, en las reuniones de oración, en las reuniones de domingo, participar en las actividades, estar inmerso, porque allí vamos a recibir el estímulo, el amor, y la inspiración para seguir en la vida cristiana. Y yo veo, ¿no?, muchos creyentes que no vienen, se excusan. Ya sabéis que es una excusa. Una excusa es que tú dices no puedo, pero sí puedes. Eso es una excusa. Entonces, todos nos hemos excusado alguna vez, ¿eh? Que levante la mano que esté sin pecado, ¿no? Pero eso es una excusa. Una excusa que tiene que ver con que en realidad igual no me interesa en el fondo, no lo veo tan importante, no creo que es vital, no creo que me va a dar nada. Tiene que ver de la fe cada uno, ¿no? Y eso es algo que Dios quiere que aprendamos. Y para terminar, Hebreos 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Así que dice luego soportar la disciplina, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? En medio de las dificultades, ¿no? Luego habla esta carta de los deberes cristianos. Si lo podéis leer en casa, es interesante toda la cantidad de cosas que... A ver, cuando vamos al monte, vamos a subir a Chindoki, cogemos una mochila, ¿no? Y bueno, si queremos llevar 5, 6 o 10 bocadillos, cogemos una mochila grande porque no queremos pasar hambre, ¿no? Si queremos dormir en alguna parte del camino, llevamos una tienda de campaña. En fin, todo el bagaje de aquello que creemos que vamos a usar. Es como cuando te vas de viaje. No se te olvida nada, a veces se te puede olvidar algo. ¿Pero por qué? Porque vas a hacer algo imprescindible, que todo lo que tienes atrás lo vas a usar. Alguien que viaja y no lleva nada va a tener problemas en un momento dado, ¿no? Y si no llevas la tarjeta de crédito, pues también vas a tener problemas, ¿no? Si la tienes, el que la tenga, el que no la tiene, pues tendrá que... Entonces, todos los deberes cristianos que hay aquí tienen que ver con que yo lo tengo que coger y lo tengo que poner en mi bagaje, porque va a haber un momento en la vida en la que tengo que sacar eso y ponerlo en práctica. ¿Me entendéis? Entonces, hay muchas listas de esas. Bien, pues vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude. Hermanos, sabemos que ahí fuera tenemos muchas luchas. Hay situaciones personales complicadas. El pecado nos asedia. El mundo nos quiere llamar la atención, los ojos, lo que pueden mirar nuestros ojos, lo que puede llegar a pensar nuestra mente, lo que queremos adquirir como vanagloria de la vida. Y bueno, hay muchos dardos. El creyente está expuesto a multitud de dardos y de presión. Pero nosotros somos de los que queremos estar firmes. Amén. A pesar de todo. Y tenemos que sufrir eso, ¿no? También, esa es la realidad. Cuando dice la Biblia, haced morir vosotros lo terrenal, no es que lo tiene que hacer morir tu hermano, que es muy espiritual, o no lo tiene que hacer morir un predicador. Dice, hazlo tú, haz morir esos deseos de la carne tú. Es un imperativo. Sí que podemos orar unos por otros, pero ¿quién tiene que hacer morir esos deseos? Yo. Y la Biblia dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y hay una lista ahí que es lo que está viviendo la sociedad. Y nosotros podemos ser un poco llevados por la corriente. Ahí habla de malos deseos, adulterio, fornicación, pasiones desordenadas, lujuria. Claro, si tú haces eso, nadie te llama la atención. Pero se puede hacer en la sociedad. Tenemos que ordenar nuestra vida. Si no, no, el biberón. Todo el día con el biberón ahí. Porque no salimos de nuestros pecados, no salimos de nuestras, ¿no? Bueno, pedimos a Dios que nos ayude, ¿eh? Señor, te damos gracias porque te hemos conocido y hemos experimentado esa salvación tan grande. Y como hemos leído en esta carta de los Hebreos, Señor, esa exhortación a perseverar, a pesar de que es difícil y complejo, pero que tú estás en el trono de la gracia para que nosotros podamos hallar socorro y perseverar hasta el final, alcanzar el galardón, alcanzar la meta, porque todas estas cosas se quedan aquí, pero queremos el galardón, queremos la salvación de nuestras almas.
Yo te ruego por los que estamos aquí presentes para que tú les ayudes, les animes a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, a ser fortalecidos en el hombre interior y ir en pos de ti, Señor. Que nos ayudes a ir en pos de ti, cual sea nuestra situación. En el nombre de Jesús.